Desde que tengo memoria, los amigos de mi papá han sido como tíos para mí, amables, siempre bromeando y cuidándome de cualquier chico que intentara acercarse demasiado. Sin embargo, todo cambió cuando cumplí 18 y empecé a ver a Marcos de una manera diferente. Tenía 45 años. Era un hombre seguro de sí mismo, de voz profunda y sonrisa fácil. Había algo en su forma de mirarme que me hacía sentir cosas que no había experimentado antes. Un día, mientras estábamos en la reunión de cumpleaños de papá, me sorprendí observándolo desde la distancia. Él se dio cuenta y me dedicó una sonrisa cómplice. Fue un instante fugaz, pero sentí una conexión inexplicable entre nosotros. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé pensando en él, en cómo se veía, en su forma de hablar y en esa mirada que parecía cruzar todas las barreras. Suscríbete si te está gustando mi historia con Marcos y activa la campanita de notificaciones para no perderte historias como esta. Unas semanas después, mis padres me pidieron que fuera a la casa de Marcos a llevarle unos documentos. Al abrirme la puerta, me recibió con una calidez que me dejó sin aliento. Estábamos solos, y la cercanía hizo que mi corazón latiera con fuerza. Era la primera vez que estábamos solos, y sentí que podía confiar en él, aunque mi mente me decía lo contrario. Respiré hondo, sintiendo el peso de cada latido en mi pecho, y lo miré directamente a los ojos. Sabía que lo que iba a decir cambiaría las cosas entre nosotros, pero ya no podía contenerlo más. Marcos, comencé, sintiendo cómo mis palabras temblaban al salir. Sé que esto va a sonar extraño, pero siento algo por ti, algo que no había sentido por nadie. Mi corazón latía desbocado mientras lo decía, cada palabra cargada de nerviosismo y miedo al rechazo. Él me miró en silencio, y por un momento pensé que iba a reírse o decirme que estaba equivocada. Sin embargo, vi algo en su mirada, un destello de sorpresa, pero también de comprensión. Con un suspiro se sentó a mi lado, más cerca de lo que había estado nunca, y tomó mis manos entre las suyas. «Lo que dices me toma por sorpresa», murmuró, y su voz temblaba un poco. «Pero no puedo negar que yo también he pensado en ti, más de lo que debería». Sus palabras me hicieron sentir como si estuviera flotando, y de repente el mundo alrededor desapareció. Me atreví a sonreír, y él respondió con una mirada cálida, llena de algo que solo había imaginado en sueños. Marcos respiró hondo, como si aún intentara asimilar lo que acababa de suceder entre nosotros. Con una mirada indecisa, dijo en voz baja, «Te llevo a casa. Es mejor que hablemos después de esto». Aunque sus palabras eran cautelosas, había algo en su tono que me daba esperanza. No me soltó la mano mientras salíamos de su casa, y ese simple gesto llenaba de electricidad el aire entre nosotros. Caminamos en silencio hacia mi casa, la oscuridad de la noche envolviéndonos. El sonido de nuestros pasos era lo único que rompía el silencio, y a cada momento la tensión se hacía más evidente. Me detuve de repente, incapaz de contener el impulso de mirarlo y decirle lo que tanto sentía. «Marcos», susurré, «sé que esto puede ser complicado, pero no quiero que ignores lo que sientes solo por miedo». Él me miró, y en sus ojos vi la misma lucha interna que yo estaba sintiendo. Era evidente que él también lo deseaba, aunque sus propios temores lo frenaban. Después de unos segundos de incertidumbre, me tomó del rostro con ambas manos y me besó. Un beso lento y profundo que parecía decirme todo lo que aún no se atrevía a poner en palabras. Nos fundimos en el momento, sin pensar en las consecuencias, dejándonos llevar por la intensidad de lo que habíamos mantenido oculto. Nos separamos lentamente, ambos respirando con dificultad, conscientes de la magnitud de lo que acabábamos de compartir. Marcos me miró con una mezcla de ternura y preocupación, pero también con una chispa de emoción. En ese instante, ambos entendimos que habíamos cruzado un límite y no había vuelta atrás. «¿Estamos seguros de esto?», preguntó, su voz apenas un susurro, pero en sus ojos vi la misma determinación que yo sentía.
Asentí, con una sonrisa que lo hizo relajarse y responderme con otra. Si esto va a ser complicado, al menos que sea algo solo nuestro, sin presiones ni expectativas, respondí. Me tomó de la mano y en ese pequeño gesto sellamos nuestro pacto. Viviríamos esto como nuestro secreto, con la libertad de explorar sin prisa y sin la presión de lo que otros podrían decir. Desde ese día nos vimos en silencio, compartiendo miradas y caricias furtivas cuando nadie nos veía. Cada encuentro era una mezcla de adrenalina y complicidad, como si el mundo se difuminara y solo existiéramos nosotros dos. Con él, cada momento era especial. Un recordatorio de que el amor y la conexión no se rigen por la edad ni las convenciones, sino por lo que sentimos en lo más profundo. Y así, nuestra historia se convirtió en nuestro propio refugio, un lugar al que ambos acudíamos para sentirnos vivos y verdaderamente nosotros mismos. Los días se volvieron una espera ansiosa por esos momentos a solas con Marcos. Cada reunión familiar, cada visita, se había transformado en una especie de juego secreto, en el que solo él y yo conocíamos las reglas. Cada mirada que nos lanzábamos a escondidas, cada roce casual que nadie más notaba, era un recordatorio silencioso de lo que compartíamos. Una tarde, mientras mis padres estaban fuera, Marcos me escribió, sugiriendo pasar un rato en su taller. Su mensaje me arrancó una sonrisa nerviosa y cómplice. No era raro que yo pasara por ahí. Desde pequeña, siempre había admirado su habilidad para reparar y construir, como si sus manos trabajaran con magia. Ahora, sin embargo, ese taller era un escenario de nuestra historia, un lugar que había cobrado un significado totalmente nuevo. Cuando llegué, el ambiente estaba impregnado de su esencia, de ese olor a aceite y a metal mezclado con su colonia. Me esperaba de pie junto a uno de sus proyectos inacabados, con esa mirada profunda y la sonrisa cómplice que tanto me desarmaba. Sin decir nada, se acercó y me envolvió en un abrazo fuerte, un refugio que parecía resistir todo juicio o presión. Cada vez que estamos así, me dijo, con voz baja, es como si el mundo se quedara fuera, como si solo existiéramos tú y yo. Sus palabras eran como un susurro de promesa, de algo que solo él y yo compartíamos. Y me encontré a mí misma completamente entregada a ese momento. Marcos me tomó de la mano con una mirada llena de emoción, y casi sin pensarlo, propuso algo que jamás habría imaginado. Escapémonos, aunque sea por un par de días, solo nosotros, sin preocuparnos por quién podría vernos o lo que puedan pensar. Nos merecemos algo así, ¿no crees? Su voz temblaba de emoción. Y esa idea de pasar un tiempo lejos de todo y todos me hizo sentir un calor que me recorrió de pies a cabeza. ¿En serio?, pregunté, con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. La posibilidad de estar con él, sin la sombra de mi padre o de las miradas de los demás, sonaba como un sueño. Él asintió, con esa sonrisa que lograba que cualquier duda se desvaneciera. Pasamos la siguiente hora hablando de a dónde iríamos, cómo podríamos hacerlo sin levantar sospechas y de qué diríamos si alguien preguntaba. Me fascinaba cómo se animaba al planear cada detalle, y yo me dejaba llevar por esa energía que parecía revivirnos a ambos. Él propuso una cabaña en las afueras, donde sabía que podríamos estar tranquilos y disfrutar del silencio, rodeados de naturaleza y de nosotros mismos. La idea de escaparnos, de vivir una aventura así, me hacía sentir como en una película. Pensar que pasaríamos esos días juntos, lejos de todo, era como un sueño que pronto se volvería realidad. No podía esperar a que llegara el día, y a medida que hacíamos los planes, cada vez estaba más segura de que este viaje cambiaría todo. Aquella noche, mis padres estaban fuera, y Marcos había pasado a dejar unos documentos. Sabía que era una excusa. Ambos sabíamos que el verdadero motivo era nuestra necesidad de vernos, de disfrutar aunque fuera un instante más juntos. Nos miramos en silencio en la entrada.
con el eco de sus pasos resonando en el pasillo hasta que llegó a donde yo estaba. Me acerqué lentamente y sin pensarlo 2 veces, lo rodeé con mis brazos. Sentir su calor tan cerca hacía que todo desapareciera. Los temores, las dudas, el mundo entero. Él me acarició el rostro con ternura, y en sus ojos vi esa chispa de deseo y ternura que tanto me hacía sentir viva. Nos quedamos allí, en la penumbra de la sala, dejando que nuestras emociones hablaran. Nos envolvimos en un abrazo apasionado, olvidándonos de cualquier obstáculo o prohibición. Ese momento, esa conexión, eran solo nuestros, y nada más importaba. Después de un rato, Marcos me miró, su mano acariciando mi mejilla. «Esto es lo más real que he sentido en mucho tiempo», susurró, y sus palabras resonaron en mi pecho. Lo besé suavemente, sabiendo que en ese instante éramos uno, y que nada ni nadie podría borrar lo que habíamos compartido. Esa noche, en la casa de mi padre, creamos nuestro propio mundo, uno donde solo existíamos él y yo, donde todo era posible y donde cada segundo era un recuerdo imborrable. ¿Te ha gustado mi historia con Marcos? Te veo en el próximo video.